la migración venezolana no sucedió de una manera natural, no fue que hubo un gran desastre natural en Venezuela y bueno, fue inevitable, no, no, es que fue producto de actuaciones de organizaciones, instituciones y de ciertos intereses. El Y de gobierno de temas Venezuela políticos, claro. y muy probablemente intereses internacionales, que no entremos por ahí porque es todo una ciencia aparte, hablar de lo que pasó en Venezuela. Pero del lado de Colombia, pues por la actitud del gobierno colombiano, por la reacción y decisiones que tomó frente a esa realidad y que además no fue una actitud y reacción auténticamente soberana, una decisión auténticamente soberana del gobierno de Colombia, sino que sabemos que estaba alineado con unos, perdón por la redundancia, alineamientos internacionales que se vieron expresados cuando el señor Duque tuvo la genial idea de firmar el acuerdo de las Naciones Unidas para la migración. Las migraciones. Eso agravó los impactos de lo que provocaron en Venezuela también otras personas y otros círculos de poder. Entonces, a lo que yo quería anotar, hablando, por ejemplo, de las migraciones que tanto nos han impactado en Colombia y en Europa y en otras partes del mundo en el tema de seguridad, o del tema del narcotráfico y la inseguridad en las ciudades, que parece estar directamente relacionado con las firmas de acuerdos de paz. A lo que quiero apuntar es que entonces ahora ya no es como en el pasado, donde la inseguridad pues es un tema espontáneo por unos factores muy particulares, sino que este retroceso en seguridad que estamos viviendo en Colombia, en Latinoamérica y en muchísimas partes del mundo, ya parece estar vinculado es a decisiones y actuaciones específicas de diversos centros de poder. Si se supone que a medida que transcurre el tiempo mejoran los recursos, mejora la organización, mejora el conocimiento, mejoran las estrategias, porque adquirimos más experiencia, y lo esperable sería un paulatino, aunque lento, pero avance, en definitiva, ¿cómo se entiende que justamente los centros de poder ahora parece ser los que cometen error tras error, cuanto más recursos y experiencias tienen, que debería llevarlos a mejorar, parecen estar cometiendo error tras error, que lo que hace es aumentar el desorden y la inseguridad? Y para hablar más claramente, pienso que sería ingenuo pensar que es una sucesión continua de errores que les atacó desde la mitad del siglo XX hasta ahora, y parece ser un poco más lógico pensar que es un efecto que quieren causar adrede con fines que sería bueno que exploráramos en el transcurso de esta charla. Aquí comienza Despertando Conciencia. Una mirada diferente a lo que pasa en el mundo. Conduce y dirige Rocío Adriana Páez. Esta es una producción E-Radio Global. 12 años al aire. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. ¿Cómo anda la vida? Déjenmelo saber a través de nuestro chat que desde este instante ya se empieza a activar. Les saluda como siempre Rocío Adriana, originando desde Bogotá, Colombia. También me gustaría que me contaran de qué latitud nos están escuchando para poder saber qué alcance estamos teniendo con este despertar de conciencia, que más que quererlos decirles a veces la gente dice, ay Dios mío, pero ¿por qué tantos están como tan dormidos? ¿Pero por qué no prestan atención? Lo que queremos a través de nuestro espacio es mostrarles lo que está pasando en el mundo desde otra óptica, desde otra mirada, desde esa que se permite analizar a profundidad, cuestionar, preguntarse, no siguiendo líneas editoriales como lo hacen siempre los medios tradicionales, y se los dice una amiga periodista que bastantes años ha estado participando de los medios de comunicación masivos. Así que la idea no es que usted se apabulle ni que sienta temor por las cosas que están pasando. Ya nos han venido controlando con bastante miedo, ¿no? Con esa emoción que si bien puede servir para que en un momento determinado usted la pueda tomar como trampolín y lanzarse
y de repente huir de un sitio que le está representando miedo, peligro, en otro momento sencillamente lo congela. Y casi que de manera inconsciente, usted termina que aceptando, casi que aceptando todo lo que le estén poniendo al frente, porque le están manejando sus emociones. Algo así como cuando los vendedores están vendiendo, precisamente ofreciendo un producto, y qué es lo primero que hacen, y lo estoy hablando desde la neurociencia, lo primero que hace un vendedor es tocar sus emociones, creando necesidades para que usted al final termine haciendo la compra. Por eso le dicen a uno, siempre que usted vaya a comprar algo, hágase dos preguntas. ¿Lo quiero o lo necesito? A personas como a Rocío Adriana, que les está hablando, yo digo, lo quiero y lo necesito, entonces pierdo el año. Pero es más o menos un poco explicarles cómo manejan las emociones, no solamente en la parte de ventas, sino que por lo general lo hacen a través los medios, a través de los medios de comunicación, a través de las películas, del cine, de la cultura en general, de la música, de todo lo que nos rodea. Así que la idea de nosotros es que usted se permita ver la realidad de lo que estamos viviendo en el mundo desde otro punto de vista. Usted es el que decide, usted decide si quiere creer, si después del programa decide cotejarlo, confrontarlo, buscar más cosas, si no quedó muy convencido. No queremos convencer a nadie, ni yo desde este escenario, y mucho menos mis invitados. Lo que queremos es decirles a ustedes lo que pensamos con base en lo que hemos venido indagando, investigando, analizando, y desde ahí podérselo transmitir a usted para que usted se quede con esa información y usted decida qué hacer. Ojalá que no se llene de temor. Ya les digo, bastante miedo que andamos teniendo durante todo el tiempo, en cualquier momento de la vida, como para que después de los programas usted también quede atemorizado. Hoy nuestro numeral, libertad por seguridad. Un tema que está sonando no solamente en Colombia, en el mundo entero. Un tema que nos pone a pensar cómo estamos manejando nuestra vida, cómo están manejando nuestra sociedad, desde los gobiernos, desde el mismo ejército, desde la policía, desde todo lo que estamos escuchando a diario, desde todo lo que estamos viviendo. Quiero que usted se conecte y empiece a hacerse esa pregunta. ¿Es usted de los que en algún momento de la vida ha sentido que ha negociado su libertad por seguridad? Y de seguro que lo ha hecho. A mí me ha pasado y seguramente que a nuestro invitado también. Vamos a saludar a Diego Cortázar, nuestro querido Diego Cortázar, que está desde Cali, Colombia, nuestro analista geopolítico. Hola Diego, qué grato verlo. ¿Cómo anda Cali, bella? Bueno, vamos a decir que bien para no preocuparla mucho, eh, padeciendo seguramente problemas que personas en otros sitios del país también han percibido, eh, problemas que tienen que ver en muchos casos con la seguridad, precisamente un tema muy pertinente y que es el que nos convoca ahora. Pero bueno, que igual hay que analizarlo y afrontarlo en busca de cuáles serían las claves que servirían para, en todo caso, solucionarlo. Cosa que no va a ser fácil, pero que requiere obligatoriamente que la gente entienda más a fondo el problema, porque no hay problema que no se pueda solucionar si no se pasa primero por un diagnóstico adecuado. Entonces, pues espero que la charla que tengamos en este episodio pueda contribuir en algo a ello. Es que Diego, usted tiene toda la razón, porque esto lejos de pasar por el tema que muchos en los medios de comunicación, inclusive cuando usted escucha a los comandantes de policía, las fuerzas policiales en el país, suelen hablar de, es la percepción. No, señores, no, señores, esto hace rato que pasó lejos de ser percepción. Es real, es tangible, nos está pasando y es lo que estamos enfrentando todos los días, pero les tengo noticias, no solamente en Bogotá, en Cali, en Colombia, sino en el mundo entero. Precisamente ayer estaba yo compartiendo en redes estos titulares, estas imágenes que les estoy compartiendo en este momento para que ustedes vean. Militarizado el metro de Nueva York. Yo creo que Diego se acuerda de lo que yo le estuve comentando y creo que se lo compartí precisamente ayer cuando salieron estas noticias. Y a los que han seguido nuestros espacios de Despertando Conciencia, yo les conté que en fin de año estuve visitando Nueva York, allí estuve pasando fin de año, mi cumpleaños, y yo le contaba a Diego y a muchos amigos cuando me preguntaban, ¿cómo te fue? Y yo,
bien, porque yo me gozo el escenario positivo, pero no por eso voy a tapar el sol con un dedo y voy a decir que no hay sombras. Antes, en otros momentos de la vida, cuando yo estuve personalmente en Estados Unidos, hace 3, ya casi 4 años, yo viví un Estados Unidos distinto. Estoy hablando en el 2020, ustedes recuerdan después de que habían hecho los encierros, que abrieron fronteras y nos dejaron volver a salir, lo primero que hicimos con mi hija fue agarrar el avión y dijimos, peguemos para algún lado porque pues el encierro a uno lo enferma. Y en ese momento nos fuimos para Estados Unidos. Y el Estados Unidos de ese 2020 fue muy distinto al Estados Unidos que percibimos y que vivimos a finales del 2023, precisamente inicios del 2024. Un Estados Unidos que antes a la gente le podían vender como seguro, ahora ya no pasa. Esa sensación de miedo, de intranquilidad, de usted no sentirse seguro en el primer mundo. En la capital del mundo, dice uno, hey, soy tercermundista, vengo de ciudades inseguras y sentirme peor que en mi propia ciudad o en mi propio país, Diego, de verdad que es alarmante. Y yo les contaba la experiencia que tuve particularmente en el metro de Nueva York, además de que es un sitio completamente dejado, abandonado, porque me disculpan los neoyorquinos y la gente que le encanta Nueva York. Sí, claro, es una ciudad linda, pero está muy dejada, muy descuidada. No tienen cultura del manejo de las basuras, que eso también además le saca a uno los adorables ratoncitos de 4 patas, que tampoco es muy cómodo verlos, gracias. Y el tema de la estación, las estaciones precisamente del metro, cualquiera, estoy hablando de cualquiera, la del World Trade Center, la de Wall Street, la de, a ver, la del Central Park, cualquier estación a donde usted llegue a Nueva York es completamente insegura, da miedo. Y no solamente es la inseguridad de que usted sienta que alguien va a llegar a atacarlo, a asaltarlo, es el miedo a ver usted al lado suyo a un loco, a un drogadicto, a una persona que usted no sabe con qué le va a salir. Por eso yo les decía, qué miedo de verdad que a uno lo empujen, y termine uno arrojándolo de esa carrilera. O sea, pasan muchas cosas por la cabeza. Y ayer justamente anunciaron la militarización de las estaciones del metro de Nueva York. ¿Quién se lo iba a imaginar, cierto? Ayer yo hablaba con mi hija y decíamos, lo que vivimos fue real, fue tangible. Y sí les quiero reiterar una cosa, porque se está moviendo mucho el tema de la inseguridad transnacional, del crimen transnacional, por el tema de las migraciones ilegales. Pero particularmente lo que yo viví en Nueva York, no fue con la migración, fue con los gringuitos, loquitos, drogadictos, sin casa, los que me estuvieron perturbando a mí. Y entonces todo este contexto lo hago para que ustedes comprendan, los que de pronto no han tenido la oportunidad de viajar a ciertos lugares, el tema de la inseguridad, que lejos de ser percepción es calidad, se está viviendo en Colombia, en Estados Unidos, en Europa y en cualquier lugar del mundo. Casi que hoy nos atrevemos a decir, ¿qué lugar del mundo es seguro? Me atrevería a pensar que ninguno. O sea, yo no sé Suiza cómo ande, tocará pasar por Suiza, que ha sido como de los sitios que uno como que percibe más seguros, ¿no? Pero bueno, no es el caso en este momento en distintas latitudes. Si usted está experimentando este tema de inseguridad, le ha pasado, lo ha vivido o alguien cercano a sus afectos lo ha experimentado, déjenoslo saber a través de nuestro chat. Recuerde hoy nuestro numeral Libertad por Seguridad. Y este tema precisamente lo estamos trayendo porque desde siempre el ser humano ha levantado y defendido esa bandera, la bandera de la libertad, por su libertad, ¿no? O sea, la gente se quiere sentir libre, se quiere sentir tranquila, se quiere sentir segura, pero desafortunadamente la libertad de hoy, esa que se profesa siempre y es el sueño de muchos, es muy diferente a esa libertad que proclamaban en su momento los griegos, ¿no? Esa libertad en donde los griegos en su época se podían asociar, podían expresarse, podían tener iniciativas propias, sin el temor a ser juzgados, a ser señalados, a ser condenados, ni que esos decretos que se sacaran allí en la época de los griegos estuvieran precisamente impidiendo que las personas pudieran hacer o desarrollarse libremente. Es muy distinta.
esa libertad que hoy se proclama, porque me atrevo a decir que hoy nosotros andamos dentro de cárceles sociales en las ciudades, en los países. La diferencia es que hoy no tenemos esa parte física del barrote, de los grilletes, y nos sentimos libres, ¿no? Entonces, la libertad que hoy estamos experimentando es muy diferente. La libertad de hoy es condicionada, casi que es programada, casi que es sugerida y la están experimentando desde distintos escenarios, en donde todo está condicionado, pero nosotros nos creemos libres, nosotros creemos que tomamos las decisiones, que hacemos las cosas por iniciativa propia. Y les tengo noticias, desafortunadamente. No siempre es así. Querido Diego, hablando precisamente de este escenario que hoy estamos viviendo de la libertad, uno se puede preguntar, pero ¿y entonces el derecho a la libertad está en este momento solo aplicado a quienes sean obedientes, a quienes permitan ser sometidos, así que sin darse cuenta, a quienes traguen entero, no cuestionen, no se pregunten nada y solamente acepten agendas internacionales, que es lo que se ha venido implementando desde hace muchísimos años, solo que después de la pandemia empezamos a percibirlo muchos de una manera como más cercana, Diego? Bueno, una cosa con la que yo quisiera empezar hablando es una conexión que muy rápidamente has hecho, pareciera que casi sin darte cuenta, pero es muy correcta, o más bien por tu dominio del tema, y que mucha gente podría no tener clara, y es la relación que hay entre seguridad y libertad. Tú mismo lo decías que cuando uno habla de libertad puede tener una imagen mental de cadenas, de medios físicos de contención de la libertad motriz de las personas, de barrotes, dijiste, y tienes toda la razón. Pero también hay un componente que es psicológico y cuando tú tienes miedo de salir de tu casa a las 8 de la noche a ir a comprar algo que se te olvidó al supermercado, cuando tú sientes que dentro de tu propia ciudad hay zonas en las que no puedes transitar libremente, con tranquilidad, pues efectivamente tu libertad empieza a ser limitada y entonces uno puede entrar a pensar en cuáles son los motivos o los factores que están limitando tu libertad. A ver, si hablamos de hace muchos miles de años, cuando los estados eran mucho más débiles y desorganizados de lo que son ahora, eh, y los ciudadanos se verían abocados a emprender viajes muy largos por trochas, por caminos oscuros, sin adecuada iluminación y por medios muy lentos de transporte. Tendrían que viajar durante varias horas por caminos solitarios y entonces podrían verse abocados a un problema de inseguridad. Las bandas, los asaltantes de caminos, pero ahora contamos con una sociedad que se ha ido desarrollando, que los medios tecnológicos y el conocimiento social se ha ido desarrollando, que los estados se han ido organizando y tienen una capacidad ahora de control y combate de estos factores como nunca lo han tenido. Y uno esperaría entonces que se produzca en este sentido progreso, que año tras año los medios, instituciones, tecnologías, conocimientos, etcétera, se vayan perfeccionando y que entonces entremos en una sociedad cada vez más ordenada, donde, aunque sea de una manera lenta, tú percibas que los problemas se van solucionando. Así se demoren décadas, pero lo lógico, lo que se condice con el desarrollo de todos los medios y conocimientos humanos, sería que esas cuestiones fueran remitiendo y hasta cierto punto del siglo XX parecía ser así. Siglo XIX, siglo XX mejoraron mucho las condiciones de vida de los ciudadanos en todos los aspectos, en salubridad, en educación, en acceso a lujos y comodidades que en otras épocas de la humanidad no eran imaginables y a sociedades más organizadas. Pero de cierto punto para acá, en el mismo siglo XX, parece que empezó una especie de nuevo retroceso. Y entonces ya uno no ve tan claro si esto se debe a factores espontáneos y salidos de control, como por ejemplo los asaltantes de caminos hace 200 años, o tiene que ver con otro tipo de cosas. ¿A qué me refiero? Te voy a poner, por favor, Rocío, un ejemplo.
nosotros vivimos en un país que mantiene en continua guerra, que generalmente ha estado circunscrito a la zona rural. Y entonces esa guerra nos aboca a la necesidad de cuando en cuando de entablar diálogos con organizaciones armadas o con narcotraficantes, con la finalidad, bueno, de mejorar la seguridad en último término, de reducir la violencia, de ir organizando la sociedad. Pero curiosamente nos ha pasado que cada vez que nos sumergimos en uno de estos procesos, inmediatamente después del proceso viene una ola de violencia e inseguridad por distintos motivos. Lo pudimos ver cuando pasó, por ejemplo, los diálogos de paz con el M-19. E inmediatamente el M-19 se integró aparentemente a la sociedad de una manera legal, pues se vino una de las épocas, si no la más violenta y sangrienta de la historia de Colombia, que fue la segunda mitad de la década de los 90. Tengo estadísticas y gráficas que demuestran, por ejemplo, que durante los diálogos de paz del Caguán se disparó el narcotráfico, que es uno de los motivos que causa inseguridad y violencia en el país. Y hay nuevamente unos gráficos que demuestran que después de los diálogos de paz con la guerrilla de las FARC, el narcotráfico y la inseguridad nuevamente se han disparado en el país. Entonces uno se pregunta si estas cosas que empiezan a causar este declive en la seguridad y en el orden social ya obedece solamente a factores aislados e independientes o pareciera ser que los procesos que voluntariamente emprenden las autoridades, las empresas, las instituciones, de algún modo, como si siempre se equivocaran, como si siempre contáramos con una extraña y misteriosa mala suerte, desembocan en un deterioro continuo, en un retroceso en la seguridad, en un avance de factores que provocan inseguridad, como por ejemplo el narcotráfico, el incremento del narcotráfico que acompaña a cada proceso de paz que se supone que debería darnos lo contrario. Tú decías, y tienes mucha razón, cuando hablabas del caso de Estados Unidos, que la inseguridad ya no solamente está ligado al tema de la inmigración, sin embargo, el tema de la inmigración en distintos países también juega su peso en la inseguridad. Y entonces Claro, no, nos ha venido afectando de manera paulatina y sí que decirlo nosotros los colombianos, y en esto soy reiterativa y a aquellos que a veces se pueden sentir como atacados, yo les reitero, yo tengo familia venezolana, pero particularmente en el momento en el que el expresidente de Colombia, Iván Duque, decidió con ese disfraz de carácter humanitario abrir fronteras para llenarnos de venezolanos, no el venezolano genial, trabajador, el que viene a sumar a un país, sino que pareciera que nos hubieran abierto las cárceles y nos hubieran mandado lo peor que puede tener la sociedad, así como pasa en muchos escenarios cuando uno va a otro país y dicen es que de Colombia también exportan lo peor. Cuando exportan cosas, no siempre es lo mejor. Y es algo con lo que hemos tenido también que caminar y aguantarnos con ese INRI, los colombianos, los venezolanos, y hoy nosotros los colombianos, sin necesidad de estarlos discriminando ni de hacerles el feo, pues sencillamente les tenemos que decir, ¿qué hacemos? No podemos tapar el sol con un dedo porque es que nos mandaron de su país lo peor para acá. Y lo seguimos viviendo y ya tenemos, si las cifras, no me estoy equivocando, más de 4 millones de venezolanos en Colombia, que no necesariamente es lo mejor que llegó de Venezuela. De hecho, hay mucho comentario de venezolanos cercanos a mis afectos que me dicen, hoy en Venezuela nos sentimos más seguros. Hoy estamos un poco más tranquilos. Yo digo, pero ¿cómo no? Si es que exportaron a todos los países lo peor que tenían. Pareciera que de verdad hubieran sacado a lo peor, vaya y hagan sus daños allá. Además, estamos experimentando una violencia. Yo les decía en nuestros programas, Diego, a nuestros online oyentes, cada persona en sus territorios conoce cómo actúan los delincuentes de su región, de su ciudad, de su país. Entonces, si usted va y escucha a un amigo de Barcelona, él le va a decir, sí, de pronto aquí se puede presentar un cosquilleo, un raponazo, pero no es normal que a usted allá lo ataquen con un arma blanca, con un revólver, como si puede pasar en países como los nuestros. Aunque ahora en Europa, incluida España, está pasando mucho el tema de las armas, del arma blanca, degollando a la gente, matándola,
por el tema de las migraciones ilegales, sin filtro, ¿no? Sin filtro. Es una manera de uno también blindarse de qué estoy llegando, qué está llegando a mi país. Y yo les pongo siempre el ejemplo de esos que dicen, ay, no, que no hagan filtros, que dejen entrar a todo el mundo. Yo les pregunto, ¿en serio? ¿Usted duerme en su casa sin puerta? Yo me pregunto, ¿no? Usted mantiene la puerta abierta y dice, el que pase por acá, venga y toma un cafecito, ¿cierto que no? Usted pone puerta de seguridad, el pasador, la cadena, haga una vigilancia privada, porque uno no sabe quién está pasando por la calle. Entonces a mí no me vengan con el cuento de que abran las fronteras, que todo el mundo entre, que llegue el que quiera sumar, el que quiera llegar a delinquir, a ese hay que aplicarle la ley y punto. Entonces, volviendo a ese tema, uno sabe en Colombia cómo el delincuente colombiano atacaba, asaltaba, pero ese tema de matar y luego asaltar, Diego, eso no lo veíamos nosotros antes. O sea, la violencia de ese crimen transnacional que es obviamente importado es terrible, es muy fuerte y nos tiene, sin quererlo, apabullados de una u otra manera, porque lejos de verlo solamente en el titular de las noticias, lo estamos viviendo. Entonces lo vive uno con un familiar, con el amigo, con el vecino, o uno mismo lo está experimentando. Así que es un tema que es completamente real. Y yo quería decirlo cuando usted toca el tema de lo de los acuerdos y esas conversaciones que hacen de paz, es que para mí eso hace parte de los libretos, querido Diego. Después dicen, hay disidencias. ¿Cuál disidencia? Los mamarrachos nunca se desmovilizan, nunca se han desarmado, sencillamente repito lo mismo que siempre digo, para mí que son los procesos de paz. Es un poco meter el lenguaje orwelliano de la novela de este señor de 1984, ¿cierto? De George Orwell, en donde se manejaba la neolengua. ¿Le suena? Es todo invertido, todo lo contrario. Y para mí, por eso, todas las realidades que vivimos hoy en nuestro país y desde hace mucho tiempo es neolengua, es todo invertido. Entonces, en la época de Orwell es la guerra es paz. O sea, para ellos es todo invertido, ¿no? Así son de torcidos. La guerra es paz, la esclavitud es libertad y la ignorancia es la fuerza. O sea, es un poco lo que más o menos nos aplican ahora. Y entonces nos dicen, y el acuerdo de paz con no sé quiéncitos, y entonces sale el tal presidente de turno a decir, y vamos a parar el ataque del ejército, y vamos a hacer unas treguas, y los personajes estos siguen delinquiendo. Para mí esos acuerdos, llámese PAR, ELN o el que quiera, Pepito, Juanito, el que sea, es la reivindicación de la historia de terror de estos criminales, mientras en legalidad escriben una nueva historia en paralelo, mientras les dan beneficios y a las víctimas reales jamás las reconocen, jamás cuentan toda la verdad y jamás las reparan. Es un poco mi sentir, por eso quería meterme un poquito en esa parte, querido Diego. Claro, y entonces el punto hacia el que yo quería anotar, y un ejemplo es todo lo que hemos hablado, pero también el tema de la migración que estábamos tocando hace un momento, es que, por ejemplo, la migración venezolana no sucedió de una manera natural, no fue que hubo un gran desastre natural en Venezuela y bueno, fue inevitable, no, no, es que fue producto de actuaciones de organizaciones, instituciones y de ciertos intereses. El Y de gobierno de temas Venezuela políticos, claro. y muy probablemente intereses internacionales, que no entremos por ahí porque es todo una ciencia aparte, hablar de lo que pasó en Venezuela. Pero del lado de Colombia, pues por la actitud del gobierno colombiano, por la reacción y decisiones que tomó frente a esa realidad y que además no fue una actitud y reacción auténticamente soberana, una decisión auténticamente soberana del gobierno de Colombia, sino que sabemos que estaba alineado con unos, perdón por la redundancia, alineamientos internacionales que se vieron expresados cuando el señor Duque tuvo la genial idea de firmar el acuerdo de las Naciones Unidas para la migración. Las migraciones. Eso agravó los impactos de lo que provocaron en Venezuela también otras personas y otros círculos de poder. Entonces, a lo que yo quería anotar, hablando, por ejemplo, de las migraciones que tanto nos han impactado en Colombia y en Europa y en otras partes del mundo en el tema de seguridad, o del tema del narcotráfico y la inseguridad en las ciudades, que parece estar directamente relacionado con las firmas de acuerdos de paz.
A lo que quiero apuntar es que entonces ahora ya no es como en el pasado, donde la inseguridad pues es un tema espontáneo por unos factores muy particulares, sino que este retroceso en seguridad que estamos viviendo en Colombia, en Latinoamérica y en muchísimas partes del mundo, ya parece estar vinculado es a decisiones y actuaciones específicas de diversos centros de poder. Si se supone que a medida que transcurre el tiempo mejoran los recursos, mejora la organización, mejora el conocimiento, mejoran las estrategias, porque adquirimos más experiencia, y lo esperable sería un paulatino, aunque lento, pero avance, en definitiva, ¿cómo se entiende que justamente los centros de poder ahora parece ser los que cometen error tras error, cuanto más recursos y experiencias tienen, que debería llevarlos a mejorar, parecen estar cometiendo error tras error, que lo que hace es aumentar el desorden y la inseguridad? Y para hablar más claramente, pienso que sería ingenuo pensar que es una sucesión continua de errores que les atacó desde la mitad del siglo XX hasta ahora, y parece ser un poco más lógico pensar que es un efecto que quieren causar adrede con fines que sería bueno que exploráramos en el transcurso de esta charla. Y es que precisamente, Diego, casi que se atreve uno a decir que nos han venido soltando pandemia tras pandemia, ¿no? Ya no es solamente la pandemia del tipo de salud pública, ¿no? El tema de hospitales, de virus y ese tipo de cosas, nos sacan de ese escenario y ahora nos meten una nueva pandemia que es el tema de la inseguridad, ¿no? Y no solamente la inseguridad de este crimen transnacional, es esa inseguridad también tecnológica, inseguridad alimentaria, la inseguridad del clima, ¿no? Del cambio climático, porque es que el hombre está causando de todo. Entonces, nos han venido metiendo pandemia tras pandemia disfrazada de seguridad. ¿Seguridad por qué? Si usted obedece a estas normas, a estos acuerdos que hemos tomado los líderes internacionales, que son autoelegidos, autolegitimados, de sus foros, del foro económico, de la COP, de todos los foros que usted quiera internacionales, se reúnen estos personajes y han diseñado desde siempre en la vida de usted, la de Diego, la mía, se toman todas las libertades, salen y establecen las políticas públicas a través de sus leyes, porque como nos ponen cada gobernante en los países, ¿no? Que solamente llegan a cumplir agendas, por eso es que cada vez que se reúnen ellos, casi que son para seguir sus lineamientos y obedecer esos ajustes. Por eso yo les digo, siéntese usted en este momento y acuérdese, cuando usted prende su televisor, ¿a usted no le parece curioso que usted escucha el discurso del presidente de Francia, que no tiene nada que ver con Colombia, y resulta que el discurso del presidente de Colombia es el mismo que el francés? ¿O es el mismo el de Canadá? ¿O es el mismo que el de México? ¿O el de Uruguay? ¿O el de Chile? ¿O el de Argentina? ¿O el de Asia? O sea, el mismo ruso. Cuando usted escucha todas estas cosas parecidas que se asemejan y que van en una línea de tiempo, usted no ha pensado y dice, oiga, qué tan raro, ¿por qué allí en el Mediterráneo? ¿Por qué aquí en Norteamérica está pasando lo mismo que aquí en Latinoamérica? ¿Usted ha pensado que esto pasa porque sí? Pues les tenemos noticias, ¿no? Porque son agendas internacionales que se vienen implementando, que se vienen desarrollando poco a poco, y una de esas agendas tiene que ver precisamente con ese tema de la seguridad, en donde usted no se siente seguro en ningún escenario. ¿Y qué pasa, Diego, precisamente contándole a nuestros online oyentes? Así que nos volvemos convencidos a través de toda su retórica, ¿no? Su narrativa constante a través de los medios, a través de los discursos que ellos hacen para convencernos que lo que ellos están promoviendo y planteando es lo que usted y yo necesitamos por el bien colectivo, ¿no? Por el bien de su ciudad, de su país, y que hay que obedecer para que usted no se sienta que está desentonando, que está desencajando, para que usted siempre se sienta políticamente correcto. Y casi que por eso terminamos, lo que les decía al principio del programa, esclavizados, sin grilletes físicos, sin barrotes físicos, pero encarcelados a punta de lo que ellos deciden.
Pues con este tema de la seguridad en este momento, que es el tema que nos convoca en este programa, querido Diego, y hablando nuevamente de lo que está pasando, por ejemplo, en Nueva York, militarizando el metro, y escuchando las voces de lo que pasa, por ejemplo, en Colombia, usted escucha concejales, congresistas diciendo, no pudimos con la inseguridad, hay que militarizar, punto. Es lo único que podemos hacer para que la ciudad y el país vuelva a estar seguro. Y en algún momento seguramente usted diría, tiene lógica, la policía, inclusive el ejército, que tienen más armamento, deberían cuidarnos. Para eso estas fuerzas han sido creadas. Debería ser lo lógico, ¿cierto? Pero no se nos pasa por la cabeza que cuando están implementando estas militarizaciones, que casi que todos de una u otra manera las queremos y las llamamos a gritos, sí, sí, tengo miedo, hay mucha delincuencia, que saquen las armas, sí, 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 sí. Usted está negociando su libertad por esa falsa seguridad, porque usted seguramente no se ha puesto a pensar que más allá de una posible sensación de que empecemos a sentirnos más seguros y blindados, no solamente en el tema de nuestra integridad física, sino en el tema de nuestros bienes materiales, usted no ha pensado que cuando empiezan a implementar estas militarizaciones, después, ¿quién los saca de ahí? Después, ¿qué va a pasar con esos militares que ya no solamente seguramente lo van a defender a usted de un delincuente, sino que seguramente ese militar y ese policía, que también son usados por estas agencias, los ponen allí para que a usted terminen sometiéndolo si usted salió de su casa sin permiso, si usted no mostró un carnet, si usted hizo algo que no les pareció a ellos porque de pronto está generando más inseguridad a la comunidad de su sector. Usted no se está dando cuenta que nosotros mismos nos estamos encargando de convocar esos escenarios, tal vez desde la misma ignorancia, querido Diego. A mí me pasó particularmente cuando pasó lo de la pandemia. Yo recién regresaba de Europa y yo lo confieso, seguramente quien se atreva a mirar mis redes, porque yo no borro los trinos, lo que escribo. Yo era de las primeras, desde el miedo. Yo le imploraba en ese momento al presidente Iván Duque en Colombia, yo era, cierren el aeropuerto, por Dios, que lo cierren, que se nos va a llenar de gente enferma y el virus. ¿Cómo será esa sensación de miedo y de impotencia que usted empieza a clamarle, a pedirle a su propio verdugo que por favor lo encarcele, lo meta en la casa y que usted va a ser muy obediente y que van a haber toques de queda y lo que sea y que usted por su seguridad va a negociar su libertad y punto? Hace 70 años iniciamos nuestro viaje, un sueño hecho realidad y un camino cuyo legado es de servicio y excelencia. «70 años para lograrlo, 70 años para alcanzarlo, 70 años sin parar». Hoy izamos la bandera con orgullo nacional, porque nos hemos convertido en una marca que inspira, evoluciona, transforma, dinamiza, emprende, lidera, protege y desarrolla, que se atreve. Hoy celebramos nuestro pasado y la construcción de una historia que continuará, que nos reta a ser mejores, a llegar a más lugares inimaginables, a incursionar en otros modos de transporte, a estar liderando otras actividades comerciales y de servicio, a romper fronteras. Sí, a romper fronteras. Porque somos ADN naranja que nos impulsa sin parar. No nos detendremos. Escribiremos con tinta indeleble cada uno de nuestros éxitos en las siguientes décadas. Seguiremos haciendo historia. Seguiremos construyendo país. Y seguiremos nutriendo esta gran familia en el mundo de mucho más de lo que usted se imagina. Y para lograrlo, lo tenemos todo. Una alta dirección comprometida. Unos accionistas emprendedores. Unos afiliados que creen.
unos colaboradores apasionados para enfrentar nuevos retos, usuarios que nos prefieren y un compromiso enorme con nuestro planeta y nuestra sociedad. Flota La Macarena, 70 años, siendo mucho más de lo que usted se imagina. Es que eso es algo que yo, siempre que hablo de este y otros temas, no necesariamente este, temas que muchas veces cuando uno los empieza a tocar, tiene una gran masa de personas que son escépticos porque el cerebro humano, y esto es natural, yo no los culpo, tiene unos mecanismos muy definidos de cómo funciona, y entre esos mecanismos está que la información que no coincide con lo que ya tienes en la cabeza, el cerebro tiende a rechazarlo automáticamente. Por eso es tan difícil cambiar los esquemas mentales. Cuando uno ya cree algo, todo lo demás le suena absurdo sin hacer un análisis detallado. Entonces, cuando uno habla mucho de estos temas, pues hay mucha gente que te llama conspiranoico, que lo que estás diciendo es ridículo, etcétera, etcétera. Existen mecanismos del cerebro que están definidos, el cerebro funciona de una forma y resulta que a lo largo de la historia de la humanidad los conocimientos en todas las áreas, y esto es lo que yo digo en muchos temas y en muchas reuniones que tenemos, los conocimientos en todas las áreas han crecido. Por eso los computadores son cada vez más potentes, las naves espaciales llegan cada vez más lejos, los celulares cada vez tienen más funciones, eh, la industria cada vez tiene mejores procesos porque los conocimientos van aumentando, pero esos conocimientos incluyen el conocimiento sobre el comportamiento humano, de la psicología, del cerebro y de la psique. Y así como los otros conocimientos son aprovechados por la sociedad o por quienes los tienen o por los distintos gobiernos, empresas y poderes, los conocimientos sobre el comportamiento humano también son aprovechados por quienes les conviene, que generalmente son los círculos de poder. Entonces, antes cuando se quería obligar a una población a hacer algo, les ponían una espada al cuello a los habitantes y muévanse para allá. Ahora es mucho más fácil utilizar métodos sofisticados que son más efectivos y menos evidentes. Eh, En donde nosotros de manera autónoma tomamos la decisión de obedecer. Así, por ejemplo, Dieguito, hablando del tema, por ejemplo, de los militares y los policías, con el tema de ese crimen transnacional, de esa delincuencia transnacional que nos están importando a todos los países, no solamente a Colombia y Estados Unidos, a todos los países, que hace parte precisamente de estas agendas, nosotros mismos terminamos pidiendo más policías, más militares, que ellos saben lo que yo los quiero y los admiro, pero que terminan siendo usados también por ellos, ¿no? Qué pesar porque hacen parte de nosotros, son tan pueblo como nosotros y además pedimos más cámaras, ¿no? Y por favor pongan más cámaras. O sea, ese estado panóptico de vigilancia constante en donde nosotros mismos nos estamos saboteando, en donde nosotros mismos estamos pidiendo llegar a estados policiales, panópticos, en donde estemos todo el tiempo vigilados, vigilados, y no solamente vigilados por terceros, vigilados por nosotros mismos. Yo te vigilo, tú me vigilas. Mira lo que acaba de lanzar en Colombia el Ministerio de Tránsito y Transporte. Acaba de lanzar una super aplicación que se llama Record. ¿Cómo funcionará la nueva herramienta para denunciar a quien infrinja las normas de tránsito? Estado panóptico. Ya no se necesitan policías de tránsito ni cámaras, porque usted es vecino, porque usted conductor, usted va a ser el propio verdugo de usted y del lado. Usted mismo saque su celular, ese celular con todas las cámaras que a usted le encanta comprar y actualizar y que seguramente está pagando porque lo paga 10 veces, pero tiene que estar actualizado y no se da cuenta que usted mismo se está volviendo su propio verdugo con todos estos jugueticos. Y entonces usted va a ser el primero que este carro volteó así, esta señora botó este papel acá. O sea, ¿es en serio? ¿Usted no se está dando cuenta a dónde nos están dirigiendo, a dónde nos están llevando? Y muchos aplaudiendo estas nuevas herramientas, estas nuevas medidas disfrazadas de cultura ciudadana. Todo es por tu bien, por el bien común. Señores,
nos seguimos metiendo dentro de los barrotes y nos seguimos ajustando los grilletes, aceptando todo lo que nos proponen estos lacayos que nos imponen en cada gobierno. Así vamos, querido Diego, o sea, teníamos que hablar de estas nuevas medidas y sale el señor ministro a decir, ¿no? Ahora la sociedad va a tener unas nuevas tareas y usted va a ser un buen ciudadano cuando usted denuncie que el señor volteó a la izquierda y no tenía por qué voltear y porque el señor se parqueó acá. O sea, ¿es en serio? O sea, ahora nosotros somos nuestros propios policías, lo mismo que pasó en pandemia, ¿no? Usted veía al vecino por la ventanita mirando detrás de la cortina. Este no tiene la mascarilla. Este se salió antes de tiempo. Nosotros mismos nos estamos convirtiendo en los propios verdugos de nosotros y del vecino y del que está al lado. Entonces, mira que en lo que hemos ido charlando se puede ir tejiendo una ruta lógica. Hablábamos de cómo de manera extraña las condiciones de inseguridad de ahora parecen ser producto de las decisiones de círculos de poder, ya no son inseguridad espontánea de factores aislados. Y también vamos entendiendo cómo, sin necesidad de ser muy invasivos, sin necesidad de ponerte como en el pasado la espada al cuello, sino más bien jugando con el conocimiento de las reacciones humanas, de sus miedos, inseguridades y necesidades, los poderes pueden crear condiciones de un modo menos invasivo, pero que sin que tú te des cuenta te orillan o inducen a ciertas conclusiones. Y tú no ves que alguien te esté poniendo un megáfono en el oído diciendo tienes que hacer esto, no, no ves a nadie ahí haciendo eso y sin embargo sutilmente vas llegando allí. Entonces, claro, tú no te sientes coaccionado y sientes que esto, que estas elecciones, que estas reacciones son el producto del pleno ejercicio de tu libertad. Pues resulta que los que conocen cómo es tu comportamiento han sabido hacerlo para llevarte ahí. Un poco como juega uno con las reacciones de los niños que son tan inocentes para hacerles creer que algo es decisión de ellos, pero realmente es lo que uno quería. Pues la verdad es que se aplica plenamente a los adultos y a las sociedades enteras. La gente desconoce porque no es motivo de continuo debate en los medios de comunicación los avances que hay en la influencia sobre el comportamiento de las personas que son impresionantes. De hecho, aunque no tiene que ver directamente con lo que estamos hablando, tuve hace poco un space al que me invitaron para hablar precisamente de métodos de manipulación y me dejaron elegir exactamente de qué quería hablar y hablé e investigué y es exageradamente apasionante. Un tema sobre las investigaciones que hay que permiten alterar los recuerdos de las personas. Existen métodos y no son complicados que permiten que una masa de población recuerde una cosa distinta a como sucedió realmente, o que una persona que va a declarar ante un jurado tenga una memoria distinta a lo que de verdad sucedió. Y eso, que en otro tiempo podía parecer ciencia ficción, está súper explorado y es fácil de hacerlo siempre que conozcas los métodos. Entonces, eso es una muestra de cómo avanza el conocimiento del comportamiento humano y, por supuesto, se puede utilizar en los recuerdos o explotando los miedos, los mecanismos defensivos básicos del cerebro, por ejemplo, que te indican que en situaciones de confusión donde tú no sabes cómo actuar, el cerebro automáticamente usa el plan B, que es buscar un punto de referencia. Entonces, cuando a ti te meten miedo o te enfrentas a una situación nueva, tú haces caso. Haces caso a la autoridad, haces caso al señor que tiene el chaleco, haces caso al señor Y que... encajas con la manada, ¿no? Con tu grupo cercano. Exactamente. Exactamente. Entonces, yo creo que es de una importancia fundamental entender estas cosas. Si nuestros gobiernos fueran responsables e interesados en tener comunidades libres e informadas, esto lo deberían estar enseñando en las escuelas, colegios y universidades, pero este conocimiento no es explicado a la gente y entonces somos fácilmente víctimas de todas estas situaciones. Entonces, por poner un ejemplo más concreto, te mencionaba cómo las estadísticas demuestran que cada vez que hacemos un acuerdo de paz se dispara el narcotráfico. Los últimos informes que están saliendo desde el año pasado es que, primero, el mundo en este momento está más inundado de coca que nunca en su historia. Tantos años, todas las superpotencias peleando con eso y cada día es peor.
¿Es creíble que unos delincuentes aislados derrotan los esfuerzos de las potencias como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, y es imposible vencerlos con una tecnología que te permite en un satélite ver las letras de un periódico de un ciudadano que esté en un parque y no los pueden derrotar? Y también las cifras están demostrando que los últimos 2 años en Colombia estamos produciendo la mayor cantidad de cocaína que jamás hemos producido en la historia, cuando ya se desmovilizó, por cierto, las FARC, que era el cartel más grande. Y parece que es imposible detener esto. Bueno, este año lo que se está diciendo es que gran parte de esa producción gigantesca se ha trasladado al Amazonas, provocando una gran deforestación. Y ese es el punto que enlaza con la cuestión del ambientalismo que se volvió tema político en todas Esa es estas... la otra pandemia, ¿no? El ecologismo y eso, que no era el ecologismo de antes, que era muy sabio y sí estaba obviamente enfocado que había que cuidar el planeta, no, el de ahora es cuidando con esa banderita de cambio climático, y el ecologismo de ahora es cuidando los intereses de unos pocos, los que nos venden los productos que vamos a tener que consumir para no dañar, seguir dañando el planeta. Entonces vienen los carros eléctricos, todo lo que sea eléctrico, como si la electricidad no contaminara, ¿no? Entonces, acuérdense todo lo que está pasando también en Europa con el tema de los agricultores y ganaderos, lo que están proponiendo inclusive desde un gobierno como el de Holanda, allí en Países Bajos, por Dios, tan ganadero, tan agrícola, y están mandando sacrificar a sus vacas. Todo por el tema de que las vacas son las que más emisiones están generando y están contaminando y están dañando la capa de ozono, y la gente al final, como va a culpar a las pobres vaquitas y va a aceptar que las maten, entonces terminamos dejar de consumir carne para luego terminar comiendo carne producida, inclusive hecha en impresoras 3D y lo que quieran ellos, carne sintética o los insectos, ¿no? La cucarachita, el cucarroncito y Sí, todo eso, y al final terminemos convenciéndonos, Diego, de que eso es lo mejor para nosotros. Cuando usted mencionaba ese tema de lo que hacen con los pensamientos y los recuerdos de la gente, es que nos han venido aplicando una técnica muy antigua que la gente desconoce, el menticidio. Nos están matando la mente, no la matan, punto. obviamente lo voy a mencionar, pero es una casualidad, ¿no? Que, pues, que Bill Gates ya tiene su empresa de producción de carne sintética, pero pues seguramente eso no Y tiene... todos los terrenos que compró en época de pandemia en Estados Unidos, ¿no? Que la gente se preguntaba, ¿y el señor de Microsoft para qué compra tierritas agrícolas? ¿Para qué era? Claro, y es que, a ver, volvemos una vez más. Tú podías controlar a la gente con la espada en el cuello, pero si controlas la comida es más sencillo y menos notable, ¿no? ¿Qué pasa? Hasta el campesino más ignorante puede tener una vaquita, puede tener unas gallinitas, puede tener unos cerditos y mal que bien come, ¿no? Pero si la carne ya tiene que ser sintética e impresa, eso ya no lo puede hacer un campesino. Tenés que recurrir al amigo Bill Gates y su tecnología, ¿no? Y el campesino más humilde puede tener semillas y las siembra y tiene su cultivo y tiene su tomate y mal que bien no se muere de hambre ya, pero si la semilla está transgénica y patentada por unas corporaciones específicas, y ya necesitas permiso y licencia para sembrar, entonces vas perdiendo el control de tus necesidades fundamentales. Básicamente estás en mano de ciertos círculos de poder, sean gubernamentales o sean privados. Y entonces, todos estos factores que ya vimos, que ya no son espontáneos, sino que los provocan instancias del poder, poco a poco van creando unas condiciones que ellos van haciendo confluir, haciendo como una especie de macro problema que por su complejidad escapa a la esfera de capacidad de los países. Y bueno, hacen algo que siempre han hecho, y es, si tú tienes este problema, amiga, nosotros tenemos la solución. Y estas soluciones, por lo que nosotros exploramos, siempre van relacionadas primero con entes o esferas internacionales, ya no pueden ser nacionales porque la complejidad del problema, de la forma en que ellos lo atan, supera las capacidades de los países. Eh, y segundo, pues que requieren la organización de centros de poder tipo la ONU, la UEF, el Foro de Davos,
y todas estas cosas. Entonces veíamos Y todas nosotros. sus corporaciones, que es como nos implementan todo a su antojo. Entonces, vemos, por ejemplo, cómo el tema del narcotráfico, entonces ya lo están ligando a la cuestión ambiental, porque entonces todo se trasladó misteriosamente al Amazonas y entonces ya no solo es narcotráfico, que de por sí es ya un problema que han venido incrementándose por propias decisiones de estos círculos de poder, sino que ahora se va tejiendo junto con el tema ambiental, que por cierto recuerdo que hablando de Agenda 2030 y del falso ambientalismo, nosotros tuvimos un programa tú y yo, Rocío, hace mucho tiempo, donde explicábamos el origen de toda la Agenda 2030 y nos remontábamos a la familia Rockefeller y otros poderosos en una reunión Así es. por allá en... Que entren a mi canal, Rocío Adriana Oficial en YouTube, y ahí lo buscan y van a encontrar muchas cosas porque es que hemos hecho unos programas fantásticos, Dieguito. Y yo hago los nexos con todos estos temas para demostrar que esas cosas que nosotros estamos hablando no son cosas al azar que nos inventamos, sino que tienen una estructura bien sustentada donde históricamente y con otras áreas del conocimiento encaja perfectamente, está bien tejido y ese bien tejido, esa integración correcta que tiene con otros temas y con un devenir histórico es lo que nos da la pista de que lo que estamos diciendo no es una tontería inventada al azar, sino que tiene consistencia y se condice con la realidad. Por eso yo siempre trato de amarrar unas cosas con otras para mostrar que el tema es robusto y se sostiene. Una cosa muy particular que tienen los problemas de la naturaleza que sea es que tú los puedes abordar desde distintos enfoques y tradicionalmente la ciencia y el desarrollo del conocimiento nos ha demostrado que modularizar los problemas es una forma efectiva de empezar a solucionarlos. ¿Qué pasa? Todo problema tiene muchos factores que intervienen en él, son muchísimos. Son tantos que tú no puedes atacarlos todos al mismo tiempo con la misma intensidad y solucionar todo eso porque es muy complejo. Entonces uno modulariza, concentra los problemas en problemas más pequeños y relaciona los que están como en el núcleo y los que están alrededor y atacas esos y luego cuando los soluciones podrías ir atacando otros. Modularizas, individualizas los problemas sin desconocer que están conectados con otros factores, pero priorizas y atacas organizadamente y vas avanzando. Esa es una metodología para abordar y atacar un problema. El problema de la seguridad fundamentalmente ha sido el problema de la seguridad física. Lo asociamos con delincuencia, secuestro, extorsión, asesinato, robo. Obviamente, esas cosas están vinculadas con muchos otros factores. Y entonces podemos priorizar algunos de esos factores y empezar organizadamente a atacarlos en las esferas nacionales. ¿Qué enfoque le están dando organismos internacionales como por ejemplo la ONU al tema de la inseguridad que, repito una vez más, parece que se agrava cada vez que las instituciones y los centros de poder intervienen, no se solucionan, sino que se agravan, llevándonos a la necesidad de una solución? Necesitamos una solución porque está cada vez peor. Bueno, pues ellos ofrecen su solución. En su solución, ellos hacen un análisis de la problemática de seguridad con palabras muy bonitas. Es un análisis integral de la problemática, holístico, es la palabra que más se utiliza hoy en día. Y entonces lo que proponen es algo que si tú se lo dices al ciudadano desinformado, pues suena muy bien. La seguridad es un problema complejo que depende de muchos factores que todos deben ser tenidos en cuenta. Entonces han desarrollado la tesis de la seguridad humana. Si te suena la palabra humana, precisamente. Humanas. Donde te dicen, mira, sí está la seguridad física que te quita la libertad porque se hace vivir con temor, pero también la seguridad abarca otras áreas, como es la necesidad de vivir con dignidad y que está relacionado con tus derechos humanos, más está la seguridad que afecta tu libertad que tienes
de vivir sin miseria y entonces eso ya lo ata a ciertos otros problemas de estructura social. Y a ver, en rigor no es mentira. Es que de hecho, en la estructura del conocimiento humano, algo que yo he hablado mucho contigo, Rocío, y a lo que me refiero mucho, que es la estructura mental. La estructura mental está compuesta de conceptos que están unidos entre ellos por caminitos. Y tu estructura mental es una topología consistente donde tú puedes arrancar en un concepto, en un nodo, y siguiendo esos caminos puedes llegar a cualquier otro nodo de tu cabeza. ¿Esto qué significa en términos concretos? Que todo tema, si tú te esfuerzas, lo puedes enlazar con cualquier otro tema. O sea, tú puedes hacer la configuración de temas y explicaciones que quieras. Tú puedes decir que la inseguridad en tu barrio depende de los ciclos solares. Y créeme que si te sientas a demostrarlo, vas a encontrar el camino conceptual que te lleva del asaltante que te roba la billetera en la esquina hasta los ciclos de la energía solar. Créeme que se puede. Entonces, claro, tú puedes hacer el armado conceptual que convenga a la solución que quieres ofrecer. Y cuando ya tú relacionas el tema de la seguridad con los derechos humanos y la dignidad y empiezas a volver esa complejidad, pues lo que haces es el proceso contrario a la modulación del problema. En vez de tratar de aislar unos factores específicos para atacarlos, que es algo que está a nuestro alcance, lo volvemos tan total que es imposible que un pueblo, que una comunidad, que una nación lo pueda atacar. Es que mira, esto que te estoy mencionando lo tengo de un documento que bajé de las Naciones Unidas que se llama Manual de Seguridad Humana, un enfoque integrado para la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible y los ámbitos de acción prioritarios de la comunidad internacional y el sistema de Naciones Unidas, y hablan de este enfoque que ellos le dan a la seguridad y tratan un caso de seguridad en Kenia, seguridad donde ciertas comunidades de sembradores y de ganaderos pues sufrían saqueos y violencia entre las distintas comunidades. Entonces hacen un análisis estructural según el enfoque que muy por encima te acabo de describir y empiezan a elevar el enfoque, ¿no? Entonces, problemas de seguridad allí en el barrio y comienzan a subir a nivel del pueblo, a nivel de la región, a nivel de la nación, a nivel mundial. Y la conclusión final que sacan es que la razón última más general es el cambio climático. Es que todo va Para direccionado al resolver cambio eso, climático. tú vas, el comandante de policía lee esos análisis de la ONU y dice, bueno, tengo aquí mis hombres para combatir la seguridad y el problema es el cambio climático. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero mira que es una estrategia muy astuta. Conceptualmente lo enlazas, claro, perfectamente. Y nos involucra a todos, ¿no? A todos Eso, nos involucra. lo sacaste de la esfera de los países. Si quieres resolverlo, entonces pues vas a tener que pagar lo que estás haciendo en tu país y señores de la ONU, entonces nos integramos a ustedes y a sus sistemas porque es que pues si lo pintas así no tengo cómo solucionarlo. Y no, y esto, una vez más, no me lo estoy inventando ni es interpretación mía. Has escuchado recientemente al señor Petro pues Ah, diciendo que COVID es culpa del cambio climático. Y mucha gente por se... favor, no hay discurso que este personaje no haga en nuestro país, en redes, en televisión, donde sea, y todo es cambio climático, que va igual a lo que les decía al principio del programa. Es el mismo discurso y la misma narrativa que repiten los presidentes de los distintos países del mundo. Están alineaditos con lo mismo. Entonces, todo se va tejiendo, estas circunstancias que ellos mismos están creando, van haciendo confluir mentalmente las conclusiones de los ciudadanos por unos enfoques que son prefabricados, que no son ilógicos, pero que perfectamente podrían ser otros, por lo que te dije, la estructura mental admite diversos enfoques. Tú puedes elegir cuáles son los conceptos que vas a relacionar y la metodología de atacar. Pero claro, ya te plantean a nivel mundial una metodología, hombre, que hace inviable que tú puedas, tu comunidad, tu país, solucionar eso y tienes que comprar las soluciones que ellos planteen. Entonces, yo creo que ahí es donde el numeral que identifica este programa que estamos haciendo cobra sentido, porque entonces lo que se está perdiendo directamente es
la libertad de los pueblos, la soberanía, para trasladarla sin que nos demos cuenta a unas instancias internacionales. No es casual que este año Por los una supuesta seguridad y estado de bienestar, ¿no? no es casualidad que en este año ya los informes estén alertando de que el narcotráfico, que curiosamente se incrementó en lugar de disminuir con los acuerdos de La Habana, esté causando una amenaza ambiental en el Amazonas y que hace ya casi 2 años, en su discurso de posesión, cuando todavía no habían estos informes de la deforestación en el Amazonas, Gustavo Petro ya estaba hablando de que el Amazonas había que protegerlo de la deforestación con fuerzas multinacionales y que había que proponer a los estados. Es increíble cómo voltearon la situación, porque la izquierda revolucionaria que en los 60, 70 y 80 nos advertía sobre cómo el imperialismo buscaba excusas para apropiarse de nuestros recursos naturales, ahora tenemos a los Ahora hacen parte de lo mismo, hacen parte M-19 de lo mismo. diciendo que para cuidar al Amazonas hay que meter soldados americanos. Y también ha dicho que para combatir los delitos en el Amazonas, entonces hay que meter un organismo de justicia internacional, que yo entiendo que a la gente le parecerá una excelente idea, pero es muy grave porque resulta que la Ahí sí no constitución y hay las leyes injerencia, ¿no? Ahí sí no aplica la injerencia. La Constitución y las leyes, una de las cosas que determinan son las funciones que el gobierno cumple en el contexto de un Estado soberano. Esas funciones, al ser ejercidas, son las que crean la soberanía. Cuando el gobierno genera empleo, brinda seguridad, se ocupa de la salud de manera más o menos perfecta o imperfecta, está ejerciendo soberanía. Cuando esas funciones se las empezamos a pasar a gente de afuera, entonces el sentido del Estado se está perdiendo. ¿Para qué tenemos un Estado si lo que tiene que hacer el Estado no lo hace el Estado, sino que o lo hace la ONU o lo hacen los militares gringos? Entonces siguen jugando con la estructura mental, creando unas condiciones que si las dejamos avanzar, van a inducir a la gente, sin que ellas se den cuenta, a una conclusión obvia e inevitable. Si lo hacen desde afuera, ¿para qué tenemos esta estructura social y este Estado? Si dejamos avanzar, esa es la conclusión a la que inevitablemente va a llegar a la gente y no es una conclusión libre, es una conclusión inducida. Estamos de acuerdo, querido Diego, y cómo nosotros hemos caído en esos juegos, ¿no? En esas narrativas, que desde ese pensamiento tal vez de querer creer y desde esa ilusión que todos queremos de bienestar, de seguridad, de tranquilidad para nosotros, para los nuestros, para nuestros escenarios, terminamos cediendo todo, negociando todo, aceptando todo, entregando todo por un supuesto bienestar, una supuesta seguridad, que es precisamente el numeral de hoy, numeral libertad por seguridad. Y cómo me llama la atención hablando de este tema de la seguridad, que nosotros casi que lo percibimos o lo vivimos desde el asaltante, el delincuente, el que tenemos la claridad de que esta persona está como malacarosa, como decimos nosotros, ¿no? Esto como que de pronto me va a asaltar, pero no nos damos cuenta de que de manera voluntaria también estamos participando de esa propia inseguridad personal cuando estamos entregando todos nuestros datos biométricos también desde el escenario de la tecnología, y esa partecita como que se nos borra y terminamos aceptando todos los cookies, aceptamos todo. Cuando entramos aquí a estos escenarios de tecnología, todo, lo aceptamos todo. Y usted no se pregunta, ¿está aceptando a cambio de qué? O sea, ¿quién está recibiendo nuestra información? Y nuestra información más privada. De hecho, este tema de los tales hackeos que aparecen de un momento a otro, ¿no? Que se metieron a todas las CPS o a los bancos y eso. Caramba, ¿cuántas extorsiones, estafas y problemas de seguridad surgen a través de a quién le está llegando nuestra información médica, nuestra información bancaria, toda nuestra información? Y eso lo hemos hecho de manera voluntaria. No ha llegado el asaltante a decirnos, hey, entrégame las claves. Nosotros solitos, frente a estos dispositivos, que si bien la tecnología nos ayuda, por ejemplo, como en este momento, a conectarnos para compartir con ustedes todo este camino de estudio que hemos venido haciendo y de análisis sobre la realidad del mundo, también
es un arma de doble filo, en donde si no está siendo bien utilizada de manera responsable, nosotros terminamos siendo víctimas de lo que nosotros mismos estamos permitiendo. Así que, señores, o sea, nos podríamos quedar aquí hablando muchísimo de este tema, Diego. Gracias por ese conocimiento, por el tiempo también para compartir con nuestros online oyentes. Pero sin lugar a dudas tenemos que decirle a la gente que tenemos que pellizcarnos más, sacudirnos más, que tenemos que dejar de creer en tanto discurso y tanta narrativa de bienestar y sentarnos a analizar como cuando uno dice, oiga, eso tan bueno si dan tanto, no le estoy diciendo que se vuelva caótico, mal pensado, prevenido, vuélvase más precavido, trate de digerir más las cosas, no de tragárselas enteras, y que cuando alguien le ofrece algo a usted, usted piense y diga, si me conviene o no me conviene, debo obedecer o mejor no debo obedecer. ¿Por qué está pasando esto en Colombia? Igual está pasando en las distintas latitudes, que eso ya es para uno una alerta, ¿no? Y es como entender, estos mismos personajes crean las crisis para luego aparecer como los mesías y salvadores. Aquí le tengo la solución. Después de crear el caos, yo le tengo la solución. Es como crear esa necesidad para luego venderle a usted algo, ¿no? Es que son unos excelentes mercaderes. Manejan el marketing, la parte emocional, la parte mental, la parte psicológica, la manejan perfecto. Así que empiece usted a analizar más. Por ejemplo, yo me acuerdo de algo que repite constantemente el expresidente de Colombia, Iván Duque, y muchos otros presidentes de otros países, diciendo, es que en época de pandemia fue muy fuerte el tema y apenas nos estamos levantando de la pandemia. No, señores, no se equivoquen. No nos estamos levantando de pandemias. Estamos levantándonos o por lo menos intentamos remar a levantarnos, a lograr sobrevivir a las pésimas decisiones de manejo político que tomaron los mandatarios de cada país. Aquí no fue la pandemia la que nos quebró, la que nos enfermó psicológicamente y volvió a la gente depresiva y generó divorcios y una cantidad de cosas. Aquí fueron las políticas públicas, ese actuar con esos derechos de hacer las cosas por decreto, imponiéndolas con el disfraz de una pandemia que todo le da el permiso y la autoridad para que estos personajes lacayos salgan a decir, es por tu bien, te encierras, es por tu bien, sales solamente a comprar tal y tal número de cédula, es por tu bien. Y nosotros lo permitimos sin chistar nada. Entonces, preguntémonos, ¿qué estamos permitiendo para que esta inseguridad nos esté tocando tanto a nosotros? Y recuerden que no todo es lo que parece, no todo es lo que parece. Si bien a nuestros militares y policías, que deberían generarnos ese sentimiento de bienestar, de tranquilidad, nosotros los podríamos abrazar y decir gracias por la labor que ustedes hacen. Son elementos también creados y puestos para el beneficio de ellos, para que luego, de manera también voluntaria, nosotros terminemos aceptando todo porque es por nuestro bien. Entonces, Dieguito, creo que esto solamente nos está llevando, como siempre, al mismo camino, ¿no? Ingeniería social de control total, en donde casi que sin darnos cuenta, sin que nos disparen, sin que boten una bala, sin que nos aterroricen de ninguna otra manera, terminamos nosotros atemorizados, paniqueados, aceptándolo todo y entregando nuestra propia libertad por seguridad. Dieguito, conclusión. No todo es lo que parece, lo dijiste hace un momentico y me parece una conclusión increíble, muy concisa. Ujú. Estaría bueno, yo sé que muchos de los que ven tu programa, Rocío, ya están familiarizados con el tema del sistema de crédito social en China. Ujú. Estaría bueno que los que no lo conocen lo busquen por internet, lo van a encontrar como China ha desarrollado avanzadísimos métodos de control tecnológico sobre su población, que es una población inmensa, más de 1.000 millones o 1.500 millones de personas. Así que son métodos que ya son viejos, aunque no se conozcan tanto aquí en Occidente, y después de desarrollarse durante tantos años en una población tan grande como China, no tendría ni nada de extraño ni ningún tipo de dificultad empezar a ser instalados en otras partes del mundo, siempre que se logren reunir las condiciones adecuadas para que la gente los acepte.
No todo es lo que parece, es una consigna que a mí me gusta mucho porque me lleva a darle una recomendación a la gente que me gusta darle y es no tenga miedo de pensar. Y quizás parece tonto que lo diga, pero hay una inclinación a la gente que no es mala, pero sí excesiva, de concederle un crédito absoluto a las autoridades, al experto, a la institución. Eh, a la gente se le olvida, primero, que los humanos, el que sea, se puede equivocar, pero más todavía que los humanos son susceptibles a intereses y presiones. Entonces, Se lo que diga, corrompen, claro. exacto, y eso afecta desde a los políticos hasta los científicos. Entonces, no te puedes dar el lujo de dar por sentado que si este libro dice esto, que si la ONU dijo la otra cosa, o que si el juez o este sistema de justicia determinó esto, no te puedes dar el lujo de dar por sentado que eso es verdad 100%. Claro, tampoco puedes andar descreyendo todo, pero no tengas miedo cuando las condiciones lo ameriten de cuestionar, de desconfiar o de tratar de sacar tu propia conclusión, por más que ya hay un megáfono dictándote una conclusión en la oreja, no tengas miedo de hacer el intento de sacar tus propias conclusiones, de tener un poco de desconfianza, de tratar de buscar la intención oculta, porque los humanos tienen intenciones ocultas desde que existe la humanidad. Así que no todo es lo que parece y entonces no tengas miedo de pensar por ti mismo. Otro mensajito que les podíamos agregar. Recuerde que quien cuenta la historia puede alterarla. Así de sencillo. Así que usted aprenda a recibir, a dejar, a permitirse qué recibe y qué no recibe y de quién lo recibe. Así como cuando uno escucha a la gente en los momentos de que se siente triste porque la economía y la inflación, que todo eso también es creado por todos ellos. Esas crisis económicas tan convenientes, ¿no? Así como en algún momento para la época de la Segunda Guerra Mundial, que fue también tan planificada, decidieron de los mismos, de la misma inspiración de los banqueros, cambiar el oro para meter la implementación fuerte del dólar, ¿no? Y empezar a nosotros a manejarlo, pero así de manera casi que inquisidora, crean crisis para luego generar supuestas soluciones. Ellos llegan a acuerdos en donde solo se benefician algunos, no todos, que es como debería ser, porque los recursos son de todos. Este escenario debería ser para todos, compartido por todos, para el bienestar de todos, pero pues no pasa así. Entonces, otro consejo para ustedes es, por favor, no tanto escuchen discursos. Mire lo que hacen. Los actos hablan más de la gente que lo que dice. Y recuerden que cuando usted está odiando a estos horrorosos politiqueros de turno, en ese mismo instante recuerde cuando le quieren dar instrucciones de que es por tu bien disfrazadito y le están diciendo hay que hacer esto, hay que hacer esto, se dice, hey, ese mismo que yo estoy cuestionando por corrupto, por pésimo líder, porque tiene una cola, un rabo de paja larguísimo, porque está metido en investigaciones y eso, yo a ese mismo le estoy obedeciendo. Ey, como que me sacudí y como que me pasa, ¿no? Es como cuando usted anda mal acompañado de un amigo, de una pareja, y es perturbador, vicioso, tiene malas prácticas, sin principios, se lleva por delante el que sea. Usted le recibe consejo a esa persona, ¿cierto que no? Lo primero que hay que hacer es irlo abriendo, como dice uno, sacándolo de su vida. Pues deje de tragar entero, cuestione más, piense más, analice más. Y los voy a dejar con esta frase, Dieguito, que me parece muy pertinente de su momento de Benjamin Franklin. Quien renuncia a su libertad por seguridad no merece ni libertad ni seguridad. Es así de sencillo. O sea, aténgase a las consecuencias por ahí, dicen, por pendejo. Nos pasan cosas por pendejos, porque nos estamos dejando engatusar. O sea, tanto culebrero que uno cuestiona y dice, ay, ese tan culebrero, eso está vendiendo eso porque está por ahí envainado con eso y se quiere salir de eso. Hay mucho culebrero en cargos muy poderosos del mundo que nos venden humo y que se nos venden como salvadores y que nos van a dar bienestar. No, dejen de tragar entero. Averigüen más, piensen más y por lo menos esperamos que este espacio les haya servido para que se queden pensando, para que se atreven a cuestionar y a pensar, ¿por qué estoy cediendo tanto lo que soy yo en esencia de ser humano
porque estoy entregándolo todo en bandeja de plata. Recuerde que solamente usted decide. Su vida es el resultado de sus decisiones. Los demás pueden hacer lo que quieran, pero solamente con su autorización. Usted verá si va así, muy obedientico siempre. Ay, porque es que los demás, ¿qué van a pensar? Que digan lo que quieran. Es que su vida la diseña usted, no los demás. Entonces, tome la vida por los cuernos. Encárguese de su vida para que pueda usted salvarse usted y sumar con lo que está haciendo a los demás. Creo que es el primer paso. Empezamos por nosotros mismos para poder dar esos pequeños pasos. Como diría alguien cuando en el colegio llega uno y dice, ay mamá, que Pepita me tiró el pelo, que Pepita se me robó las 11. ¿Qué le dice a uno el papá? Por pendeja, mi hija, pues no se deje quitar las 11. No se vuelva a dejar quitar, a tirar el pelo. ¿Qué está haciendo usted? ¿Está haciendo algo o lo está permitiendo todo? ¿Está entregando libertad por seguridad? Quédese pensando eso. Chiquito, besito hasta Cali. Espero verlo muy pronto de regreso con otros contenidos más en nuestro programa. Y recordemos sus redes sociales también para que la gente disfrute de su canal, por favor. Bueno, la principal medio de difusión del conocimiento de razón vertical, pues es el canal en YouTube, que si me lo permites, me tomo la libertad de recomendar. Tiene ya una buena cantidad de conocimiento interesante acumulado. Y de un modo un poquito más personal, nos pueden ubicar a el perfil en Facebook de Razón Vertical. Y estamos muy activos día a día, dando la pelea, muchas peleas en la red social X, que se llama ahora X, donde nos encuentran como razón.vertical. Pues me encanta entonces para aquellos que no conocían las redes de Dieguito, para que empiecen a seguirlo. Voy a cerrar con esto. Me acabo de acordar de lo que acaba de pasar, por ejemplo, en Estados Unidos, que aplica para todas las latitudes. Estamos hablando de las próximas elecciones, ¿no? Entonces, ya casi que está seguro que nos vuelven a montar al señor Donald Trump, ¿no? Porque llega como nuevo Salvador otra vez después del perverso Biden, ¿no? Entonces, tiene que llegar el señor Trump nuevamente como Salvador. Pero a muchos se les olvida que ese personaje fue el primero en cerrar fronteras. Ese personaje, yo por eso no había podido regresar a Estados Unidos, sino hasta ahora que el mismo Biden fue que el pasado 11 de mayo levantó esa restricción de los que no decidimos pincharnos para poder volver a entrar a los Estados Unidos, porque yo sí soy coherente, ¿no? No como muchos que hablan y hablan de todo esto y allá los veo, ¿y cómo entró? Porque fueron obedientes, entonces hablan mucho, por eso les digo, no es lo que hablan, es lo que hacen. Yo por eso pude regresar y fue por Biden, no fue por el señor Donald Trump. Entonces, piensen todo eso. Ah, y otro detallito. Recuerden que él fue el primero que envió a su hija Ivanka a recorrer toda Latinoamérica promoviendo el falso empoderamiento femenino que hace parte también de la Agenda 2030, ¿no? Así que no es lo que dicen, es lo que hacen. El señor habla de que es antiagenda, anti, y al final termina siendo solamente parte de lo mismo. Son esas dualidades para que ustedes comprendan cómo se manejan los escenarios políticos, ¿no? Discurso, Salvador. Te los dejo con esto. Allá donde el pueblo está harto de los excesos de la derecha, adivinen qué, aparece el Mesías de la izquierda. Allá donde el pueblo está harto de los excesos de la izquierda, aparece el Mesías de la derecha. Así se aplica la alternancia del poder en el mundo y va avanzando de esta manera la agenda totalitaria a través de los gobiernos. Avanza por la izquierda un tiempo, otro rato por la derecha. Y entonces, estos personajes que aparecen como salvadores son los nuevos hipnotistas que tenemos nosotros a la orden del día. El hipnotista llega porque tiene claro lo que debe hacer, porque sabe para qué lo pusieron, para cumplir precisamente con su labor. Sabe qué hacer y sabe cómo seguir implementando poco a poco, a punta de falsos discursos, la falsa y perversa agenda totalitaria. Recuerden que entonces estos hipnotistas sencillamente están comprometidos no con usted, ni con el país que dicen representar, están comprometidos con sus propios intereses. Así que, señores, en un año
tan importante en elecciones en el mundo, deje de pelearse en redes por el Pepito, por el Juanito, analice más lo que hacen y no lo que dicen, y no siga cayendo en ese cuento de esos hipnotistas que llegan como falsos salvadores. Ahora sí me despido, les dejo abracito, besito, espero que el Dios en el que yo creo los acompañe siempre y que sigan despertando conciencia. Recuerde que todo de aquí para allá depende de usted. Nosotros aquí les mandamos tixitos. Todo depende de cómo quiere seguir viviendo su vida. Si decide seguir viviendo la vida que quiere o la vida que le toca. Si decide seguir estando en donde quiere y no en donde le toca. Y si decide también estar con la gente que quiere y no con la gente que le toca. Dios los bendiga, Dios los guarde. Hasta el próximo programa. Chao, chao, Dieguito.